Lectura de fichero ASCII. En el cuadro de diálogo vemos claramente los elementos separados por espacios, el número, la X, la Y, la Z y el código. También en este caso podríamos leerlos por columnas. Delimitando en cada columna el ancho de cada elemento. Número, X, Y, Z, el código, o elegir de la tabla desplegable lo que creamos conveniente. Aparte de la separación de elementos por espacios, hay que tener en cuenta que a veces pueden ser tabuladores que no se ven o separados por comas o punto y coma, en cuyo caso simplemente habría que señalar la opción correspondiente. A la derecha tenemos dos opciones, por si los decimales fueran delimitados por comas o si los separadores de miles estuvieran delimitados por un punto. En definitiva, tenemos la previsualización de nuestro fichero y le damos a botón Importar. Cálculo del autocroquis. Ya tenemos la nube de puntos y seleccionamos ver los códigos con los cuales queremos obtener el autocroquis, que es la creación automática de polilíneas y capas. Topocal crea un fichero interno donde se van añadiendo los códigos que se han leído y los nuevos que se están leyendo. El tipo puntual nos indica que no se haga nada, pero los creará en capas con su mismo nombre por defecto. Nosotros podremos modificar la tabla para que todas las bases se sitúen en la capa Bases. Y en las demás dejaremos que el programa cree capas en función del nombre del código. Podemos cambiar los demás colores en conjunto o por separado, así como el tipo de líneas para cada capa. El código eje de la capa eje lo cambiamos por el tipo de línea discontinua y simplemente damos a aceptar. Desactivamos los códigos y vemos que instantáneamente Topocal ya ha calculado y unido los puntos y creado las capas. Desactivamos la presentación en pantalla de las etiquetas del cursor. Y tenemos un eje en rojo y un tendido eléctrico lila. Como no pertenecen al armado del MDT, vamos a desactivar estas líneas que no son de rotura, más los puntos de la capa base que no pertenecen al levantamiento. Se puede hacer en el menú lateral o situándonos encima de la polilínea en el menú contextual, desactivando el tendido eléctrico de la capa PTF y desactivando la capa eje. Ya tenemos las capas que se han creado en función de los códigos y podríamos cambiar cualquier color o tipo de línea que creamos conveniente. Topocal nos indica que hay en cada capa puntos, polilíneas, vértices de polilíneas, textos. Simplemente situándonos encima de la capa del menú lateral y dejando reposar el ratón, el programa nos indica en cada capa la cantidad de puntos, polilíneas y textos que hay. Disponemos también de un menú contextual donde podemos eliminar la capa de las bases o las que queramos
así como hacer operaciones como invertir el estado de las capas, ordenarlas, agruparlas, eliminar vacías, etc. La polilínea blanca de la capa C que se cruza con otras, vemos que también nos interesa desactivarla. Cálculo del MDT. Una vez realizado el autocroquis, procedemos a hacer el cálculo del MDT. Simplemente definimos una distancia máxima de triangulación, en este caso de 60 metros, en función de la separación entre los puntos tomados en campo. Y le damos a aceptar. Quitamos la presentación de los puntos y tenemos la triangulación y el curvado realizado sin suavizar automáticamente. Topocal calcula para cada triángulo la cota media y le asigna un color como vemos en el gráfico siguiente. En rojo degradado si está por encima de la cota 0, y en azul degradado si está por debajo. O en colores en función de la cota máxima y la cota mínima del MDT, asignando unos colores a cada intervalo de alturas, viendo una representación del terreno en color con más contraste. Vemos, por ejemplo, el puente y cómo pasa por debajo lo que podría ser el agua o simplemente una superficie más baja. Podemos dar, si queremos, mayor precisión a los colores si usamos para ello los iconos del curvado, y observamos cómo los colores se adaptan directamente a las curvas de nivel. Desactivamos el dibujo de las polilíneas y ya podemos observar las distintas curvas de nivel rellenadas por colores. Ahora seleccionamos Etiquetas en el menú lateral y elegimos que el programa calcule y presente la cota del MDT en la posición exacta del cursor. En la zona azul está la cota Z igual a 939,48 y en la zona roja la cota es Z igual 958,98. En amarillo vemos la más alta, la cota 969,16. Podemos ver el cuadro con los intervalos de cotas y los colores asignados por Topocal. En próximas versiones serán totalmente personalizables estos cuadros. Visión en 3D. Ya podemos ver una representación en 3D del terreno. Por defecto lo hace en verde degradado en función de la pendiente de cada triángulo. A mayor pendiente, mayor intensidad de color, y a menor pendiente, un color verde menos intenso. Tenemos también las opciones de hacerlo en rojo degradado o por colores. Ya directamente tenemos el terreno en 3D que nos da una visión del fichero ASCII Topopum, donde podemos ampliar, reducir, mover y rotar en 3D. Perfiles rápidos. Para terminar el ejemplo, obtenemos algunos perfiles rápidos del terreno para ver cómo de forma gráfica, simplemente moviendo el ratón, se dibujan cortes rápidos en tiempo real, con sus datos de distancias y cotas operativos y disponibles. Y esto es todo.